Comunicado oficial número 141. Ciudad de Buenos Aires, 26 de marzo de 2026. La oficina del presidente informa que el gobierno nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. Esas palabras, publicadas en la página oficial del gobierno argentino un jueves por la mañana, cruzaron el Atlántico en minutos. Las retomaron Reuters, CNN, Infobae, El Financiero, Proceso, Expansión, medios de todo el continente. Para el mediodía ya eran tendencia en redes sociales en México, en Argentina, en Estados Unidos, y para el final del día, la pregunta que todo mundo se estaba haciendo no era qué hizo Argentina, era qué va a decir México. Esas palabras cambiaron las reglas del juego para el cártel más poderoso de México. No las pronunció Washington, no las pronunció la Ciudad de México, las pronunció Buenos Aires. Un país que está a más de 9,000 kilómetros de Jalisco, que no comparte frontera con México, que no tiene un problema de narcotráfico comparable, declaró terrorista al CJNG antes de que México emitiera una sola palabra al respecto. Y ese comunicado, ese documento de apenas 4 párrafos firmado desde la Casa Rosada, es el centro de todo lo que vas a escuchar hoy. Porque lo que Argentina acaba de hacer no es un gesto simbólico. Es una bomba legal que activa mecanismos financieros, congela cuentas, bloquea transacciones y pone a 12 personas con nombre y apellido en una lista de la que no se sale fácil. Y México, el país donde el CJNG opera, donde mata, donde extorsiona, donde desaparece personas, donde embosca a agentes federales y les roba equipo de inteligencia, no dijo absolutamente nada. Si estás viendo esto, dale like, activa el botón hype que está al lado del like en tu celular, suscríbete y activa la campanita, porque lo que voy a contarte hoy te va a hacer ver la situación de seguridad en México desde un ángulo que casi nadie está cubriendo. El timing de la declaración argentina no es casualidad. El comunicado se publicó exactamente 31 días después de la muerte de El Mencho, durante el periodo más vulnerable del CJNG, cuando la organización está en plena transición de liderazgo bajo Juan Carlos Valencia González, alias el 03, un ciudadano estadounidense nacido en California que ahora dirige el cártel. Las fracturas internas empiezan a asomar, aliados que se voltean, jefes de plaza que prueban los límites del nuevo liderazgo, territorios que se disputan entre facciones. Argentina golpeó al cártel en su momento de mayor debilidad. Le cerró una ventana financiera justo cuando más necesita consolidar recursos para mantener unida a la organización. La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, comandada por Pablo Quirno, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, la CIDE. Eso no es un gesto improvisado ni una ocurrencia populista. Es una decisión de Estado con respaldo institucional completo. Y fue un movimiento estratégico, no reactivo. Ese comunicado número 141 no apareció de la nada. Tiene un contexto que empieza en Washington, pasa por una cumbre hemisférica a la que México no fue invitado y termina con una lista de 12 nombres que incluye al nuevo líder del CJNG, a los hombres que planearon el atentado contra García Harfuch en 2020 y a una mujer vinculada con el brazo financiero más sofisticado del narcotráfico latinoamericano. En un momento te voy a contar quiénes son esos 12 y por qué sus nombres en esa lista cambian todo. Pero primero necesitas entender qué significa exactamente que un país declare terrorista a un cártel de drogas. Porque no es lo mismo que decir que es peligroso. Es mucho más que eso. Vamos por partes. Y quédate hasta el final, porque lo que viene después de la lista argentina es peor de lo que imaginas. Cuando un gobierno declara a una organización como terrorista, activa un conjunto de herramientas legales que van mucho más allá de una declaración política. En el caso de Argentina, la incorporación del CJNG al REPET, que es el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, dependiente del Ministerio de Justicia, pone en marcha varias cosas al mismo tiempo. Primero, el congelamiento inmediato de activos. Eso significa que cualquier cuenta bancaria, propiedad inmobiliaria, vehículo
inversión o instrumento financiero que esté vinculado directa o indirectamente con el CJNG o con cualquiera de las 12 personas listadas queda inmovilizado. No pueden mover un peso, no pueden vender una propiedad, no pueden retirar fondos. Segundo, el bloqueo de transacciones. La Unidad de Información Financiera de Argentina, que es el equivalente a la UIF mexicana, endurece los controles sobre cualquier operación económica que pueda estar relacionada con la organización. Eso incluye transferencias bancarias, operaciones con criptomonedas, compraventa de bienes raíces, movimientos de efectivo y cualquier transacción que levante sospecha. Tercero, y esto es lo más importante, cooperación internacional reforzada. Al designar al CJNG como terrorista, Argentina se alinea con Estados Unidos y Canadá, que ya habían hecho lo mismo. Eso significa que las agencias de inteligencia de los 3 países pueden compartir información en tiempo real sobre movimientos financieros, cuentas sospechosas, empresas fachada y personas vinculadas al cártel. Es como si 3 países conectaran sus bases de datos y empezaran a buscar juntos. Y cuarto, la consecuencia penal. Cualquier persona o empresa en Argentina que sea detectada haciendo negocios con el CJNG, aunque sea de manera indirecta, aunque no sepa que está tratando con el cártel, puede enfrentar cargos de financiamiento del terrorismo. Esos cargos son mucho más graves que los de lavado de dinero o narcotráfico. En la legislación argentina, el financiamiento del terrorismo puede llevar penas de hasta 20 años de prisión. Y aquí viene el dato que debería hacer que todo México preste atención. La legislación argentina establece que la inclusión de una organización en el REPET no requiere sentencia penal firme. Es decir, no necesitan esperar a que un juez condene a alguien. Basta con que existan indicios consistentes y verificados de que la organización participa en actividades terroristas o de financiamiento del terrorismo. Eso le da al gobierno argentino una herramienta de acción inmediata que México no tiene, porque en México la discusión sobre si los cárteles son o no son organizaciones terroristas lleva años estancada en el debate político sin que se tome una decisión operativa. ¿Tú crees que México debería declarar terrorista al CJNG como lo hizo Argentina? ¿O crees que eso sería un error? Déjalo en los comentarios, porque esa pregunta va a definir el debate de seguridad en este país durante los próximos años. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora, activa la campana y dale al botón hype en tu celular. Y para que entiendas la escala de lo que estamos hablando, necesitas saber algo más sobre cómo funciona el REPET en la práctica. No es solo una lista, es un mecanismo activo que se actualiza constantemente. Cuando el gobierno argentino inscribe a una persona o entidad en el REPET, la información se transmite automáticamente a todas las instituciones financieras del país. Cada banco, cada casa de cambio, cada plataforma de criptomonedas que opere bajo regulación argentina recibe la orden de monitorear cualquier actividad vinculada con esas personas. Si alguien intenta abrir una cuenta, hacer una transferencia, comprar una propiedad o mover dinero de cualquier forma que pueda estar conectada con alguno de los 12 nombres de la lista, la operación se bloquea y se reporta a la Unidad de Información Financiera. En 2025, Argentina creó el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo especializado encargado de integrar, analizar y compartir información sobre amenazas terroristas y crimen organizado. Ese centro, que tiene apenas un año de operación, ya produjo la inteligencia necesaria para identificar y sancionar a 12 miembros del CJNG con suficiente detalle como para incluir sus alias, sus fotografías, sus datos de localización y su rol dentro de la organización. Un centro antiterrorista de un año de vida en Argentina ya tiene ese nivel de información. ¿Qué dice eso sobre la información que las agencias mexicanas tienen acumulada durante décadas y que no se ha convertido en acciones equivalentes? Ahora, la pregunta obvia, ¿por qué Argentina? ¿Qué tiene que ver un país del Cono Sur con un cártel que opera desde la Sierra de Jalisco? Más de lo que piensas. Según el propio comunicado del gobierno de Milei, el CJNG tiene presencia operativa en al menos 40 países, incluyendo la República Argentina. Eso no es retórica.
El CJNG ha sido documentado operando en Sudamérica a través de nodos logísticos para el trasiego de drogas, particularmente cocaína que se mueve desde Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa y Estados Unidos, pasando por puertos sudamericanos. Argentina, con sus extensas fronteras con Paraguay, Bolivia y Brasil, que suman miles de kilómetros de límites porosos y difíciles de vigilar, es un corredor natural para esas operaciones. Pero no solo drogas. El problema en Argentina ha escalado de lo que las autoridades describen como microtráfico a crimen transnacional organizado. La presencia de organizaciones como el Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano, ya ha generado crisis de seguridad en barrios de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Y la preocupación del gobierno argentino es que el CJNG, con su modelo de expansión global basado en franquicias, que es cuando el cártel no opera directamente en un país, sino que establece alianzas con grupos locales y les provee droga, contactos y protección a cambio de una parte de las ganancias, está utilizando a Argentina como punto de diversificación financiera. El sistema financiero argentino, que ha sido históricamente opaco en ciertos sectores y que enfrenta los desafíos propios de una economía con alta informalidad, ha sido señalado por organismos internacionales como vulnerable al lavado de dinero. Los Queenies, el brazo financiero del CJNG, operan con empresas fachada, criptomonedas y bienes raíces en múltiples países. Argentina, con su mercado inmobiliario dolarizado y su compleja red de cambistas y operadores financieros informales conocidos como cuevas, es un terreno fértil para ese tipo de operaciones. Pero la razón más profunda de la decisión de Milei no es solo criminal, es geopolítica. Y aquí es donde el comunicado número 141 se conecta con una estrategia mucho más grande que involucra a Washington, a Buenos Aires y a una cumbre a la que México no fue invitado. El 7 de marzo de 2026, 19 días antes de la declaración argentina, la administración de Donald Trump organizó en Washington la Cumbre Escudo de las Américas, un evento hemisférico dedicado exclusivamente a coordinar la lucha contra los cárteles mexicanos como amenazas de seguridad continental. Trump lo presentó como una alianza de países comprometidos con erradicar el terrorismo narco del hemisferio. Y en esa cumbre estuvieron representantes de Canadá, Argentina, varios países centroamericanos y caribeños y agencias de seguridad de todo el continente. ¿Sabes quiénes no fueron invitados? México y Colombia. Los dos países más afectados por el narcotráfico en el hemisferio quedaron fuera de la mesa donde se decidía cómo combatirlo. Piensa en lo que eso significa. Imagina que hubiera una cumbre mundial contra el terrorismo islamista y no invitaran a Irak ni a Siria. Imagina que organizaran una conferencia sobre cambio climático y dejaran fuera a China y a India. Eso es lo que hizo Trump con México y Colombia. Los dejó fuera del edificio donde se estaba diseñando la estrategia que les afecta directamente. Y eso no fue un error de logística, fue un mensaje deliberado. Un mensaje que dice: vamos a organizar la lucha contra los cárteles con o sin ustedes. Y si no están con nosotros, vamos a construir una coalición alrededor de ustedes. Una coalición que los va a presionar desde afuera hasta que no tengan más opción que aceptar las reglas que nosotros estamos escribiendo. La declaración de Argentina se entiende en ese contexto. Milei no solo está combatiendo al CJNG, está mandando una señal a Washington de que Argentina es un socio confiable en la agenda de seguridad hemisférica de Trump. Está posicionando a su país como un aliado estratégico en un momento en que las relaciones entre México y Estados Unidos están en su punto más tenso en décadas. Argentina, que históricamente no ha tenido un rol protagonista en la lucha antinarco del hemisferio, se está colocando en el centro de la mesa que México dejó vacía. Y está usando la etiqueta de terrorismo como moneda de cambio diplomática. Y hay un antecedente que hace que la maniobra de Milei sea todavía más estratégica. En febrero de 2025, un año antes de la declaración sobre el CJNG, Trump designó al CJNG y a otros 6 grupos criminales transnacionales de México, El Salvador y Venezuela como organizaciones terroristas extranjeras.
Milei ya había empezado a replicar las designaciones de Washington desde 2024, incorporando a Hamas, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds iraní a su propia lista terrorista. En agosto de 2025 sumó al Cártel de los Soles de Venezuela y ahora, en marzo de 2026, el CJNG. Es decir, Milei está construyendo un historial de alineamiento con Washington en materia de seguridad que lo convierte en el socio latinoamericano más predecible y más leal que Trump puede encontrar. Y cada designación terrorista que copia de Washington refuerza esa relación. El propio comunicado lo dice sin decirlo. Milei, dice el texto, reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y mantiene la convicción de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamas, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y con la Fuerza Quds iraní. En una sola oración, Milei puso al CJNG al mismo nivel que organizaciones yihadistas, milicias iraníes y el aparato criminal del régimen venezolano. Eso no es solo una clasificación legal, es una declaración ideológica. Y mientras todo esto ocurría, mientras Argentina publicaba su comunicado, mientras la Cumbre Escudo de las Américas redibujaba el mapa de la seguridad hemisférica, ¿qué dijo México? Nada. Hasta el cierre de esta investigación, no hubo una respuesta pública oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum, ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni de la SSPC de García Harfuch a la designación terrorista del CJNG por parte de Argentina. 0 comunicados, 0 conferencias de prensa, 0 pronunciamientos en la mañanera. El silencio más elocuente de la política exterior mexicana en meses. En un momento te voy a contar quiénes son las 12 personas que Argentina puso en su lista negra y por qué uno de ellos es el hombre que ordenó el atentado contra García Harfuch. Pero antes, necesitas entender por qué el silencio de México es tan grave. Porque el silencio no es neutralidad. El silencio es una posición, y en este caso, es una posición que tiene consecuencias concretas. Para entender por qué México se calla, hay que entender el dilema que enfrenta el gobierno de Sheinbaum. Es un dilema sin salida cómoda y cualquier opción tiene un precio. Si México declara terrorista al CJNG, como lo hicieron Estados Unidos, Canadá y ahora Argentina, activa herramientas legales similares: congelamiento de activos, bloqueo de cuentas, cooperación reforzada. Podría coordinarse automáticamente con las agencias de los 3 países que ya tienen la designación y acceder a información en tiempo real sobre los movimientos financieros del cártel en el exterior. Eso suena bien en papel, pero también abre una puerta que muchos en el gobierno mexicano no quieren abrir: la puerta de la intervención. Porque en el derecho internacional, cuando un país tiene una organización terrorista operando en su territorio y no puede o no quiere combatirla eficazmente, otros países pueden argumentar que tienen el derecho de actuar. Es la misma lógica que Estados Unidos usó para justificar operaciones en Afganistán, en Irak, en Siria y en Yemen. No estoy diciendo que Trump vaya a invadir México, pero la designación terrorista le da un argumento legal adicional a quienes quieren intervenir, y Trump ya lo ha insinuado. Ya habló de usar la fuerza militar contra los cárteles. Ya ordenó al Pentágono preparar opciones militares contra organizaciones narcotraficantes en territorio latinoamericano. Ya ejecutó ataques letales contra embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental que han dejado más de 110 personas muertas desde septiembre de 2025. Declarar al CJNG terrorista desde México sería darle un argumento más a una administración que ya tiene la voluntad de actuar unilateralmente. Ese es el miedo, y es un miedo legítimo. La soberanía de México no es un concepto abstracto. Es la garantía de que las decisiones sobre seguridad dentro del territorio mexicano las toma México, no Washington. Y cada vez que la palabra terrorismo se usa en el contexto de los cárteles, esa garantía se debilita un poco más, pero no declararlo también tiene un costo. Y ese costo es real y se está pagando ya. Porque mientras Argentina, Estados Unidos y Canadá cierran el cerco financiero alrededor del CJNG, México se queda fuera de esa red de cooperación en un nivel.
Sí, Harfuch se reúne con el FBI y la DEA. Sí, hay extradiciones y operativos conjuntos. Pero la cooperación que se activa bajo el marco antiterrorista es de otro nivel. Intercambio de inteligencia financiera en tiempo real, acceso a bases de datos de la OFAC, coordinación directa entre unidades de inteligencia especializadas en terrorismo. Las agencias argentinas van a compartir esa información con la DEA y con la inteligencia canadiense de manera automática. Pero si México no tiene la misma designación, esa información no fluye con la misma velocidad ni con el mismo alcance hacia las autoridades mexicanas. Es como si 3 países estuvieran jugando un partido en equipo y México estuviera viendo desde la banca, pidiendo que le pasen la pelota de vez en cuando, y García Harfuch lo sabe. En la misma semana de la declaración argentina, él se reunió con el director del FBI, Kash Patel, y con el director de la DEA, Terrance Cole. 2 reuniones con los jefes de las 2 agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos en cuestión de días. ¿De qué hablaron? Oficialmente, de cooperación en narcotráfico y tráfico de armas. Pero es imposible que la designación terrorista no haya estado sobre la mesa, porque esa designación cambia los términos de la cooperación de formas que no son evidentes a primera vista. Si el CJNG es una organización terrorista para Estados Unidos pero no para México, cada pieza de información que las agencias estadounidenses compartan con Harfuch viene con un asterisco legal. Esto es información sobre un grupo terrorista y tu país no lo reconoce como tal. Eso no significa que no compartan información, pero sí significa que el nivel de acceso, la velocidad del intercambio y la profundidad de la cooperación dependen de marcos legales que no son los mismos de ambos lados de la frontera. Y hay otro factor que complica la ecuación. La relación México-Estados Unidos no es solo seguridad, es comercio, son aranceles, es migración, y todo eso está en tensión al mismo tiempo. Tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos del 20 de febrero que anuló los aranceles basados en la ley IEEPA, Trump impuso un arancel global del 10% bajo la sección 122. El 85% de las exportaciones mexicanas permanecen libres de aranceles bajo el TEMEC, pero el 15% restante enfrenta aranceles sectoriales del 25 al 50%. La revisión del TEMEC sigue en curso. Es decir, la cooperación en seguridad ocurre en medio de una guerra comercial, y cada concesión que México haga en seguridad se mide contra lo que espera obtener en comercio, y viceversa. Harfuch navega esas aguas con una habilidad que muy pocos funcionarios mexicanos han demostrado. Se reúne con el FBI un día, con la DEA al siguiente. México ha transferido 92 presuntos miembros de cárteles a custodia estadounidense en 3 entregas desde 2025. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, elogia públicamente los operativos bilaterales. Pero al mismo tiempo, fuerzas estadounidenses han ejecutado ataques letales contra embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental con más de 110 personas fallecidas, y México ha rechazado formalmente esas acciones. Trump sigue diciendo que los cárteles dirigen México. Y ahora, Argentina se suma a la coalición antiterrorista sin que México tenga voz ni voto en las condiciones. Esa es la tensión que el silencio mexicano ante la declaración argentina hace más visible que nunca. García Harfuch coopera bilateralmente con Washington, pero la coalición multilateral que se está formando alrededor de México, la que incluye a Argentina, Canadá y potencialmente a media docena de países más, no tiene a México como socio, lo tiene como objeto, como el país donde está el problema. Y esa diferencia entre ser socio y ser objeto de una estrategia diseñada por otros es la diferencia entre tener soberanía real y tener soberanía de papel. Dale like y suscríbete si no lo has hecho, porque ahora viene la parte que conecta todo esto con nombres concretos. Argentina no solo declaró terrorista al CJNG como organización, también inscribió a 12 individuos en el REPET. 12 personas con nombre, alias, historial criminal y datos de identificación.
Y esos 12 nombres cuentan la historia del cártel como si fuera un organigrama. El primero es el que ya conoces si has seguido esta serie: Juan Carlos Valencia González, el 03 o R3, el nuevo líder del CJNG. Ciudadano estadounidense nacido en California, hijastro de El Mencho, fundador del Grupo Élite y el Grupo Delta. $5 millones de recompensa por su captura. Ahora, además de ser buscado por la DEA, está en la lista terrorista de Argentina. El segundo es Ricardo Ruiz Velasco, el R, jefe del cártel en Guadalajara y uno de los aspirantes al liderazgo. El tercero es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, especialista en reclutamiento y uno de los hombres señalados como autores intelectuales de 2 de los hechos de violencia más graves contra funcionarios en la historia reciente de México. Y aquí es donde la lista se vuelve personal para García Harfuch, porque el Sapo, junto con otros 2 nombres que también están en la lista argentina, el Plumas y la Firma, son señalados por autoridades estadounidenses como los 3 sujetos detrás del atentado del 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch cuando era jefe de la policía de la Ciudad de México. Detente un segundo en esa fecha. 26 de junio de 2020, 6 de la mañana. Una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, zona de Lomas de Chapultepec. Un convoy de sicarios del CJNG emboscó la camioneta blindada de Harfuch con fusiles de asalto y una granada calibre .50. El ataque fue coordinado, brutal, diseñado para matar. Harfuch recibió 3 impactos de bala. Sobrevivió por el blindaje de la camioneta y por la reacción de sus escoltas, 2 de los cuales murieron junto con una civil que pasaba por el lugar en ese momento. Fue el ataque más audaz contra un funcionario de seguridad en la Ciudad de México en décadas. Y los hombres que Argentina identifica como responsables de ese atentado están ahora en la misma lista que Hamás y la Fuerza Quds iraní, piénsalo. El actual secretario de Seguridad de México, el hombre que lidera las encuestas para la presidencia en 2030, fue blanco de un atentado ordenado por personas que ahora están en una lista terrorista internacional. Y esas mismas personas siguen libres. Siguen operando dentro de México. Siguen siendo parte de la estructura del cártel que Argentina declaró terrorista y que México se niega a llamar por ese nombre. El Plumas es señalado por su rol activo en homicidios por encargo y atentados de alto perfil, incluyendo el asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido en diciembre de 2020 en un restaurante de Puerto Vallarta, un exgobernador ejecutado mientras cenaba, es decir, el mismo hombre que presuntamente ordenó matar a Harfuch también habría ordenado matar al exgobernador de Jalisco. El Plumas enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para distribuir metanfetamina y cocaína. Y está vinculado con desapariciones forzadas, incluyendo, según autoridades estadounidenses, la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, en 2023, un caso que conmocionó al país. Todo eso, y ese hombre está en la lista terrorista de Argentina, pero no en una cárcel mexicana. Carlos Andrés Rivera Varela, la Firma, es el único colombiano en la lista. Su presencia confirma algo que se sabía pero que rara vez se documenta de forma oficial. El CJNG tiene operadores extranjeros integrados en su estructura de mando, no como subcontratistas, sino como piezas clave de la organización. La Firma es señalado como coordinador de asesinatos de políticos y rivales, con uso de armas de alto calibre en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Su nacionalidad colombiana refuerza los vínculos documentados entre el CJNG y exmilitares colombianos que han servido como instructores en los centros de adiestramiento clandestinos del cártel en la Sierra de Jalisco. El CJNG no es solo un problema mexicano. Es una organización transnacional con personal de múltiples países, y la lista argentina lo demuestra con un colombiano entre los sancionados. Audias Flores Silva, el jardinero, es el jefe regional en Jalisco, Michoacán y Nayarit, conocido por su capacidad de negociar alianzas y su bajo perfil mediático. Es uno de los candidatos a la sucesión del CJNG.
y su presencia en la lista argentina sugiere que Buenos Aires tiene información detallada sobre la estructura interna del cártel que va mucho más allá de lo que los medios reportan. Y Wendy Delaiz Amaral Arévalo es la única mujer en la lista. Su caso es particularmente revelador del alcance financiero del CJNG. Identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2015 como cuñada de Abigail González Valencia, el Queenie, el hombre que dirigía el brazo financiero del cártel, su empresa HD Collection, una constructora registrada en Zapopan, Jalisco, aparece en la lista de empresas sancionadas por la OFAC. Según una investigación de El Universal, publicada en julio de 2025, esa constructora es parte de lo que describieron como una enorme fábrica de lavado de dinero del CJNG. Es decir, la red de lavado de dinero del cártel tiene nombre de empresa, domicilio fiscal en Zapopan, operaciones documentadas y ahora una sanción terrorista internacional desde Argentina. La empresa sigue apareciendo en las listas de sanciones y la mujer que la operaba está ahora en la misma categoría legal que miembros de Hamás. Esos son algunos de los 12. Y el hecho de que Argentina los tenga identificados con ese nivel de detalle, con alias, fotografías, historial criminal y conexiones dentro de la organización, plantea una pregunta incómoda. Si Buenos Aires sabe quiénes son, dónde operan y a qué se dedican, ¿por qué México, el país donde viven y operan, no ha tomado una medida equivalente? ¿Tú que estás escuchando esto, qué crees? ¿El silencio de México es una estrategia calculada para no darle argumentos a Trump o es simple incapacidad de tomar una decisión que incomode a alguien? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Porque ahora viene la parte que conecta la designación argentina con lo que está pasando en el terreno, y el contraste es brutal. Mientras un país a 9,000 kilómetros de distancia toma medidas legales contra el CJNG, dentro de México el cártel sigue operando con una impunidad que los números de operativos no logran disimular. El 1 de abril, 5 días después del comunicado argentino, sicarios del CJNG emboscaron a agentes de inteligencia de la SSPC en Sinapecuaro, Michoacán. Le robaron una camioneta Ford Explorer equipada con tecnología de vigilancia federal y escaparon con todo. 2 agentes heridos, equipo de inteligencia perdido, helicópteros y ejército desplegados sin poder recuperar la camioneta. Es decir, el cártel que Argentina declaró terrorista tiene la capacidad de emboscar a los propios agentes de inteligencia del Secretario de Seguridad de México y robarles la tecnología con la que los buscan. Eso no es un dato menor. Es la prueba más contundente de que la declaración argentina no es exagerada. Entre el 29 y 30 de marzo, comandos del CJNG atacaron por 4ª vez la comunidad indígena de Óstula en Michoacán, buscando controlar los recursos naturales de la zona: hierro, plata, oro y maderas preciosas que se exportan ilegalmente a China. Los guardias comunales nahuas repelieron el ataque solos, sin Guardia Nacional, sin ejército, sin la Marina. Civiles con rifles viejos contra el cártel que 3 países ya consideran terrorista. Mientras Argentina congela cuentas bancarias en Buenos Aires, en la costa de Michoacán los nahuas se defienden con lo que tienen. Esa es la distancia entre el derecho internacional y la realidad en el terreno. En Guanajuato, marzo cerró con 202 homicidios, un promedio de más de 6 asesinatos diarios. Eso es un aumento respecto a los 166 de febrero. León encabezó con 48 asesinatos, seguido de Salamanca con 32. 5 policías fueron ejecutados en un solo mes, 4 municipales y un elemento de la Guardia Nacional. También fue asesinado Roberto Castañeda Tejeda, director de Japami, el organismo operador de agua de Irapuato. El 1 de abril, el abogado y consejero político del PRI, Alan Ochoa Martínez, fue ejecutado a balazos frente a su despacho en la colonia moderna de Guadalajara, la ciudad que en semanas será sede de partidos del Mundial. En Juventino Rosas, una fosa clandestina sigue arrojando cuerpos, 42 hasta ahora, varios calcinados en un horno.
En total, 104 cuerpos han aparecido en fosas clandestinas en 11 municipios de Guanajuato en lo que va de 2026. 104 cuerpos en un solo estado, en 3 meses, en el país que no quiere usar la palabra terrorista. Y en ese mismo periodo, García Harfuch presentó los resultados de la Operación Sable: 234 personas detenidas en una semana, más de 1 tonelada de drogas incautadas, casi 800 retenes. La Marina desmanteló un narcolaboratorio de Los Chapitos en Sinaloa con más de 500 kilogramos de metanfetamina. La Armada interceptó 650 kilos de cocaína en el Pacífico, con inteligencia proporcionada por el Comando Norte de Estados Unidos y el High ATF South. Y en Sonora se decomisaron casi 2 toneladas de cocaína en la frontera. El embajador estadounidense Ronald Johnson felicitó públicamente la operación bilateral de captura de cocaína como ejemplo de cooperación efectiva, y García Harfuch prometió algo más. En la mañanera de finales de febrero declaró que la FGR informaría sobre la narconómina del CJNG, que es la lista de funcionarios públicos que recibían pagos del cártel. Desde policías municipales hasta jueces y fiscales, la red de corrupción que permitió al CJNG crecer durante más de una década sin que el Estado pudiera frenarlo. Si esa narconómina se hace pública, el impacto político sería enorme, pero hasta ahora la promesa sigue siendo eso, una promesa, números impresionantes, operativos masivos, promesas pendientes. Pero el CJNG sigue emboscando agentes federales, atacando comunidades indígenas y operando en más de 12 de estados. Los números de operativos y los números de violencia corren en paralelo, como si fueran 2 realidades que no se tocan. Y mientras tanto, Argentina, un país que está en otro hemisferio, toma decisiones que afectan al cártel más que muchas de las acciones que se toman dentro de México. Y eso es exactamente lo que la designación terrorista de Argentina pone en evidencia. Porque el mensaje implícito del comunicado número 141 no es solo que el CJNG es peligroso, el mensaje es que la comunidad internacional ya no confía en que México pueda resolver esto solo. Si un país a 9,000 kilómetros de distancia siente la necesidad de tomar medidas contra un cártel mexicano, de identificar a sus líderes por nombre, de congelar sus activos y de inscribirlos en una lista terrorista, ¿qué dice eso sobre la percepción internacional de la capacidad del Estado mexicano para controlar su propio territorio? La respuesta es incómoda, pero la ausencia de respuesta es peor. Y cada día que pasa sin que México responda, la narrativa internacional se endurece. Y hay un detalle más que casi nadie ha mencionado y que amplifica la gravedad de la situación. La decisión de Argentina fue adoptada de manera coordinada entre 4 instituciones: la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, la CIDE. Es decir, la inteligencia argentina participó activamente en la elaboración de la información que sustenta la designación. Argentina tiene información propia sobre las operaciones del CJNG en su territorio. No se limitó a copiar la lista de Estados Unidos, hizo su propia investigación. En 2025, Argentina creó el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo encargado de integrar, analizar y compartir información sobre amenazas vinculadas con terrorismo y crimen organizado. Ese centro, que apenas tiene 1 año de existencia, ya produjo la inteligencia necesaria para justificar la designación del CJNG. Un país que hace 1 año no tenía infraestructura antiterrorista dedicada ya identificó, sancionó y congeló los activos de 12 miembros de un cártel mexicano. ¿Qué ha hecho México en ese mismo periodo? Y hay un dato que refuerza por qué la designación argentina no es exagerada. El 29 de marzo, 3 días después del comunicado, El Financiero publicó una investigación basada en procedimientos judiciales de Estados Unidos que reveló cómo un ciudadano búlgaro llamado Peter Dimitrov Mirchev facilitó al CJNG la compra de 50 rifles AK-47 y negoció la adquisición de misiles tierra-aire, drones antiaéreos y sistemas de artillería antiaérea por un valor de $58 millones.
Mirchev fue arrestado en Madrid y presentado ante un tribunal federal estadounidense en marzo de este año. 58 millones de dólares en armamento militar, misiles tierra-aire, sistemas antiaéreos. Eso es lo que Argentina llama terrorista y lo que México se niega a nombrar. Una organización que negocia la compra de armamento diseñado para derribar helicópteros y aviones en el mercado negro internacional, que tiene conexiones operativas con traficantes de armas en Europa y Rusia, y que ha demostrado la voluntad de usar violencia a escala militar contra agentes del Estado. No es un cártel de drogas convencional. Es exactamente lo que la palabra terrorista describe. Y mientras esa información salía a la luz en tribunales estadounidenses, Argentina ya había tomado su decisión. México seguía en silencio. Suscríbete si no lo has hecho. Dale al botón hype en tu celular, al lado del like, porque lo que viene ahora es lo que nadie quiere discutir en voz alta. La designación terrorista del CJNG por parte de Argentina no es un hecho aislado. Es parte de una tendencia que se está acelerando y que podría dejar a México en una posición cada vez más incómoda en el escenario internacional. Y para entender hacia dónde va esto, hay que mirar el mapa completo. En febrero de 2025, Estados Unidos designó al CJNG y a otros 6 grupos criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. Fue la medida más agresiva de la administración Trump en materia de narcotráfico. Canadá hizo lo propio semanas después, incorporando al CJNG a su propia lista terrorista. Ahora Argentina. Esos son 3 países en 3 continentes diferentes que coinciden en la misma conclusión. El CJNG no es solo un cártel de drogas, es una amenaza terrorista. ¿Quién sigue? La pregunta no es retórica. Colombia, que enfrenta la presencia del CJNG en su territorio como punto de embarque de cocaína hacia Centroamérica y México, ya ha expresado preocupación formal. Perú y Bolivia, que son países productores de coca donde el CJNG ha establecido contactos para diversificar sus fuentes de suministro, tienen la misma presión. Chile, donde se han detectado operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos, podría ser el siguiente. Y en Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que son corredores de tránsito para las drogas que el CJNG mueve hacia Estados Unidos, están bajo presión directa de Washington para alinearse con la estrategia antiterrorista. Si la tendencia continúa, México podría encontrarse en una situación sin precedentes, rodeado de países que consideran terrorista a una organización que opera dentro de sus fronteras, mientras él mismo se niega a usar esa palabra. Es un aislamiento diplomático progresivo que no se mide en sanciones contra México, sino en decisiones que se toman sin México. Y la presión no es solo diplomática, es financiera. Y aquí es donde la cosa se pone técnica pero crucial. Cada país que se suma a la designación terrorista cierra una ventana para el lavado de dinero del CJNG. Los Queenies, el brazo financiero del cártel controlado por la familia de Rosalinda González Valencia, la madre del nuevo líder el 03, utilizan una red internacional de empresas, cuentas bancarias, bienes raíces y operaciones con criptomonedas para mover las ganancias del narcotráfico. Según investigaciones de la DEA y del Departamento del Tesoro, esa red incluye empresas chinas, constructoras en Zapopan, cuentas en bancos de varios países sudamericanos y centroamericanos, y un sistema de transferencias digitales que les permite mover dinero a velocidades que el sistema bancario tradicional no puede rastrear en tiempo real. Cada país que activa controles antiterroristas contra esa red reduce el espacio disponible para lavar dinero. Y cuando el dinero no se puede lavar, no se puede usar. Y cuando no se puede usar, la estructura que depende de ese dinero empieza a crujir. Los 29 jefes de plaza del CJNG no operan por lealtad ideológica. Operan porque el negocio les da dinero. Si el dinero deja de fluir, la lealtad se evapora. Y ahí es donde la designación terrorista se convierte en algo más que un papel. Se convierte en una herramienta de desestabilización económica contra el cártel. Rosalinda González Valencia fue detenida en 2018 y liberada en 2021. Está bajo medidas cautelares en México. La cuñada de su hermano, Wendy Deleith Amaral, está ahora en la lista terrorista de Argentina.
Las empresas vinculadas a los Queenies están sancionadas por la OFAC de Estados Unidos. HD Collection, la constructora en Zapopan que operaba Wendy DeLate, aparece en las listas de sanciones internacionales. El cerco financiero se cierra desde afuera. Y México desde adentro no ha movido una pieza equivalente. Y hay una ironía más. El 03, el nuevo líder del CJNG, es ciudadano estadounidense. Nació en Santa Ana, California. Eso complica la capacidad de Estados Unidos para espiarlo electrónicamente porque necesitan autorización de un tribunal FISA. Pero la designación terrorista argentina le complica la vida de otra manera. Cada operación financiera que su organización intente hacer a través del sistema bancario argentino ahora está bloqueada. Cada testaferro que intente mover dinero en Buenos Aires, Córdoba o Mendoza ahora está bajo la lupa. Y cada banco argentino que detecte una operación sospechosa vinculada al CJNG ahora tiene la obligación legal de reportarla no solo a las autoridades argentinas, sino a la red internacional de países que comparten la designación terrorista. El Acta de Nacimiento de California lo protege del espionaje electrónico estadounidense, pero la lista terrorista argentina le cierra otra puerta que no esperaba. Ese es el panorama. Un cártel con presencia en 40 países, 3 países que lo consideran terrorista, 12 de sus líderes con nombres y apellidos en una lista antiterrorista internacional. Y el país donde ese cártel nació, creció y opera no ha dicho una sola palabra. Y todo esto ocurre a menos de 3 meses del Mundial de Fútbol 2026. Guadalajara, la capital de Jalisco, el estado donde nació el CJNG, será sede de 4 partidos. García Harfuch presentó el Plan Kukulcán con casi 100,000 elementos de seguridad desplegados, 33 drones de vigilancia y sistemas antidrones. Sheinbaum pidió al Senado autorización para el ingreso de 35 militares estadounidenses para ejercicios conjuntos de entrenamiento. Todo eso suena impresionante, pero cuando un país extranjero declara terrorista al cártel que opera en la ciudad donde se va a jugar un mundial, la pregunta que los medios internacionales van a hacer no es cuántos soldados desplegaste. La pregunta va a ser, ¿por qué tu propio gobierno no llama terrorista a la organización que todos los demás ya llaman así? Y esa pregunta, frente a las cámaras del mundo entero, va a ser muy difícil de responder. Hay un dato histórico que poca gente recuerda y que es relevante ahora. México ha tenido una relación compleja con la etiqueta de terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Mientras Estados Unidos redefinió su política de seguridad alrededor del concepto de guerra contra el terror, México resistió sistemáticamente la aplicación de esa lógica al narcotráfico. La posición mexicana sostenida por administraciones de todos los colores políticos, desde el PAN de Fox y Calderón hasta el Morena de López Obrador y Sheinbaum, ha sido que los cárteles son organizaciones criminales, no terroristas, que el problema es de seguridad pública, no de seguridad nacional en el sentido militar, y que usar la palabra terrorismo abre la puerta a intervenciones extranjeras que México no puede permitir, y esa posición no es caprichosa. Tiene fundamento en la historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, desde la invasión a Panamá en 1989 hasta las operaciones encubiertas de la CIA en Centroamérica. México sabe por experiencia propia y ajena lo que puede pasar cuando Washington decide que un problema en su vecindario requiere una solución militar. La soberanía no es un concepto abstracto para México. Es una cicatriz histórica. Esa posición tuvo sentido durante años, pero el mundo cambió. El CJNG tiene presencia en 40 países. Trafica fentanilo que mata a más de 100,000 estadounidenses al año. Tiene un arsenal que incluye misiles tierra-aire negociados por un traficante de armas búlgaro. Embosca a agentes de inteligencia federal y les roba su equipo. Ataca comunidades indígenas para quitarles sus tierras y ahora 3 países lo llaman terrorista. La pregunta ya no es si la etiqueta es correcta o no. La pregunta es si México puede seguir evitándola sin pagar un precio demasiado alto. El comunicado número 141 de la Casa Rosada tiene 4 párrafos.
4 párrafos que tomaron menos de un minuto en leer, pero que tardaron décadas en hacerse necesarios, porque el CJNG no se convirtió en una amenaza global de la noche a la mañana. Se construyó durante años, frente a los ojos de un Estado mexicano que no pudo, no supo o no quiso detenerlo a tiempo. Y ahora, cuando el cártel ya tiene tentáculos en 4 continentes, cuando tiene misiles tierra-aire negociados en el mercado negro europeo, cuando su nuevo líder es un ciudadano estadounidense que opera desde una sierra inaccesible, cuando sus operadores emboscan agentes federales y les roban equipo de inteligencia, cuando atacan comunidades indígenas 4 veces en un año sin que nadie los detenga, son otros países los que están tomando las decisiones que México evita. Y hay algo más que hace que el silencio mexicano sea aún más difícil de justificar: el atentado contra García Harfuch. Los hombres que intentaron asesinarlo en 2020, el Sapo, el Plumas y la Firma, están ahora en la lista terrorista de Argentina. Argentina sancionó a los hombres que casi matan al secretario de Seguridad de México. Y México, el país donde Harfuch gobierna la seguridad, el país donde ocurrió el atentado, el país donde murieron los escoltas, no ha tomado una medida equivalente. Es difícil encontrar una imagen más reveladora de la parálisis que genera el dilema entre soberanía y acción. Hay una frase que resume todo lo que acabo de contarte. Cuando Argentina pone al CJNG al mismo nivel que Hamás, cuando congela cuentas y bloquea transacciones y sanciona a 12 personas por nombre, está diciendo algo que el gobierno mexicano no ha querido decir. Esto ya no es un problema de México, esto es un problema del mundo. Y si México no lo trata como tal, el mundo lo va a tratar sin México. Y lo más revelador de todo es quizás lo más sutil. El comunicado argentino no menciona a México ni una sola vez como socio. No dice que la decisión fue coordinada con el gobierno mexicano. No agradece la cooperación de las autoridades mexicanas. No cita inteligencia proporcionada por México. Menciona la coordinación con países que ya designaron al CJNG como terrorista, es decir, Estados Unidos y Canadá. México, el país donde el CJNG opera, no aparece como parte de la ecuación. Es como si Argentina hubiera decidido que, para combatir al CJNG, es más útil coordinarse con Washington y Ottawa que con la Ciudad de México. Y si piensas que eso es una exageración, recuerda la Cumbre Escudo de las Américas. México no fue invitado. La declaración argentina se hizo sin consultar a México, y el silencio mexicano confirmó que México ni siquiera iba a protestar. Cada día que pasa sin una respuesta oficial del gobierno de Sheinbaum, la narrativa se consolida. México no es parte de la solución. México es el lugar donde está el problema. Y otros van a resolverlo, o al menos a intentarlo, con o sin la participación mexicana. La pregunta final es para ti. ¿Crees que México debería declarar terrorista al CJNG, aunque eso le dé argumentos a Trump para intervenir? ¿O crees que el silencio es la mejor estrategia, aunque signifique quedarse fuera de la coalición que está cerrando el cerco? ¿Y hay una tercera opción que nadie está viendo? No hay respuesta fácil, pero el silencio tampoco es una respuesta. Y mientras México calla, el comunicado número 141 sigue ahí, publicado en la página oficial del gobierno argentino, recordándole al mundo que alguien sí tuvo que decirlo. Déjalo en los comentarios. Suscríbete, activa la campana, dale al botón hype en tu celular al lado del like y nos vemos en el siguiente video, porque esto apenas empieza. Y lo que viene después de Argentina puede ser mucho peor para México. Porque si la tendencia continúa, si más países se suman a la coalición antiterrorista, si el cerco financiero sigue cerrándose desde afuera mientras México sigue sin moverse desde adentro, el margen de maniobra del gobierno de Sheinbaum se reduce cada día que pasa. Y un día, el silencio ya no será una opción, porque el mundo habrá decidido por México lo que México no quiso decidir por sí mismo.